Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien. Ha sido un tiempo distinto de cuidarse, un tiempo de estar en cuarentena, cuidándose ustedes, sus papitos y sus abuelos. ¿Les han gustado las clases hasta el día de hoy? Sí, ¿cierto? Han sido entretenidas. Sí, la clase de la tía Jessica, la clase de la tía Mónica, nos han enseñado. Hemos aprendido nuevas cosas. Ha sido distinta esta escuela dominical. ¡Ha llegado carta! ¡Ha llegado carta! ¿Y para quién? Para la clase de primarios. ¡Oh, niños, niñas, nos ha llegado una carta! Pero, ¿qué dice esta carta? Que el apóstol Pablo nos va a hacer la clase. El apóstol Pablo va a venir a darnos la clase. ¡Qué entretenido! Vamos entonces a escuchar al apóstol Pablo. Hola niños. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo. Bueno, en realidad ese es el nombre que me puso el Señor Jesús a mí. Pero mi nombre de nacimiento es Saulo. Y yo nací en Tarso. Niños, Tarso está aquí, como pueden ver en este mapa. En ese lugar es donde yo nací y es por eso que mi nombre es Saulo de Tarso. Tarso actualmente es una ciudad de Turquía. En esa región es donde yo nací y donde viví por muchos años. Y desde ahí empecé a recorrer el mundo. Pero antes de recorrer el mundo, sepan quién soy yo. Yo soy Pablo. Yo nací entre el año 5 y el año 10 después de Cristo. Como les dije, nací en esa región de Turquía, en Tarso. Dice la historia que mi fallecimiento fue entre el 58 y el 67. Yo me convertí al Señor Jesús y creí en Él el día en que yo perseguía a la iglesia. Camino a Damasco, Él se me apareció en el camino y me botó de mi caballo. Fue un impacto tremendo. Una luz brillante encegueció mis ojos. No pude ver nada y quedé ciego. Pero sí escuchaba la voz de Jesús. Desde ese momento, desde ese instante, Jesús cambió mi vida. Escribí muchas cartas, a distintas iglesias. Pero de estas cartas, 13 quedaron registradas en la historia. Y hoy forman parte del Nuevo Testamento. Estas cartas son Romanos. En Romanos traté de explicar el plan de Dios para la salvación. En 1 y 2 de Corintios, donde di instrucciones a toda la iglesia para vivir como verdaderos cristianos. Escribí el libro de Gálatas. Esta carta que indica que la salvación es por Jesús y no por la ley. Le escribí una carta a los Efesios, donde les explico el plan de Dios de la creación y cómo debemos tener unidad en Cristo. Le escribí la carta a Filipenses, agradeciendo la ayuda que ellos me brindaron en mis momentos de necesidad, animándoles a trabajar juntos y con gran gozo. Escribí la carta de Colosenses, donde les advierto sobre las falsas doctrinas y les animo a seguir la santidad. Escribí 1 y 2 de Tesalonicenses, recordándoles que Jesús ha de venir pronto. Escribí 1 y 2 carta a Timoteo, este discípulo mío, instruyéndole la forma en cómo debía dirigir la iglesia. Le escribí carta a Tito, enseñándole cómo enfrentar la apostasía y las falsas enseñanzas. Y también le escribí a Filemón, dando ejemplo con él de cómo se debe perdonar y tratar a los hermanos. En total escribí 13 cartas.
que quedaron registradas en este Nuevo Testamento. Pero hoy les quiero enseñar y profundizar en algo que no es fácil de entender, es verdad. Y nuestro texto base hoy dice: por tanto, hermanos, tomad en cuenta la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Este sacrificio que el Señor nos demanda a nosotros es difícil de comprender, es verdad. Pero sacrificar es renunciar a algo para obtener algo. Es sacrificar una cosa para obtener otra. Ser un sacrificio vivo no siempre es fácil. Pero obedecer la Biblia y sacrificarnos agrada a Dios, y así mostramos que le amamos a Él. En la Biblia, en el libro que escribí, en la carta que escribí a los romanos, describo algunos puntos en los cuales les muestro a la iglesia de cómo debemos nosotros entregar nuestros cuerpos y entregar nuestros deseos en sacrificio para agradar a Dios. Este sacrificio lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, del verso 19 al 21. Niños, en estos versos, en esta escritura, les trato de explicar de que nuestro sacrificio tiene que ser de maneras prácticas. Debemos amar sin fingir, no hacer lo malo. Debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos unos a otros, debemos honrarnos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no debemos ser perezosos. Y cuesta, ¿cierto? Nos gusta estar sentado en un sillón, con un celular, con un juego, y nos olvidamos de hacer nuestra cama y nuestras cosas. Debemos ser fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor. Eso quiere decir que tenemos que buscar del Señor, orar, leer la Biblia, leer las lecciones, hacer nuestras tareas de escuela dominical. Dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No debemos estar tristes, debemos estar siempre contentos, a pesar de que hay dificultades. Debemos compartir con la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Hoy en día se necesita muchísimo, niños, ser generosos. Hay gente necesitando alimento, hay gente necesitando cariño, hay gente necesitando que le escriban un WhatsApp, que le escriban una cosita linda a sus abuelos, a sus tíos, a la gente que está solita. Bendecid a los que os persiguen y bendecid, no maldigáis. No es difícil, ¿cierto? Cuando estábamos en la escuela, cuando alguien nos pegaba o cuando alguien nos hacía bullying, dan ganas de responder y volver a pegar. O cuando está pasando algo, respondemos malamente. No. Sacrificar nuestros cuerpos, hacer sacrificio vivo, significa que no, que tengo que dejar pasar eso. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que sufren. Si alguien está triste, ayúdele. Si necesita, levántele su ánimo. Y gócese con los que están contentos. Estén alegres. Ustedes siempre tienen que estar alegres. Unánimes entre vosotros, no altivos. ¡Ay, qué difícil! ¿Cuánta gente hoy es orgullosa y se cree más de lo que es? Debemos ser humildes y no creernos sabios en todo lo que nosotros decimos o sabemos. No tenemos que pagar mal por mal a nadie. Y debemos ser buenos con toda la gente. Si es posible de ustedes, niños, tienen que tener paz con todas las personas. No se venguen.
si alguien si les hace algo malo, sino que sea Dios que juzgue en su ira. Escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es de ustedes el vengarse. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dice el verso 20, dele de comer. Si tuviere sed, dele de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Eso quiere decir que sus conciencias van a tener que reprenderle en algún momento por lo malo que hicieron. Y por último, el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Les gustó la lección de hoy día, niños? Qué importante es hacer sacrificio vivo. Sí, es difícil. No es una tarea fácil. Pero con el Señor lo podemos lograr. Nosotros somos capaces. El Espíritu Santo está de nuestro lado para ayudarnos. Yo, el apóstol Pablo, les digo, Dios se les bendiga y gracias por escucharme. Hola niños, estuvo entretenida la lección, ¿cierto? ¿Aprendieron harto con el apóstol Pablo? Sí, es muy interesante. Tenemos que ser un sacrificio vivo para el Señor. Qué importante es eso. Hoy quiero dejarles un nuevo desafío. Un desafío cortito. Mándenlo por la clase, por este mismo, a los alumnos de la clase, el video, donde canten una canción acerca de las enseñanzas de la Biblia. Yo me acuerdo de uno, que ya es muy viejito, pero es bonito. Este coro dice así. Lee tu Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día si tú quieres crecer. Si tú quieres crecer, si tú quieres crecer. Lee tu Biblia y ora cada día si tú quieres crecer. Ese es uno. Hay otro. Biblia, tú eres para mí el faro que me alumbra a mí. Biblia, en la Santa Biblia vi que yo iba a perdición. Es la fe en Cristo que salva, sí. Biblia. Bien, niños, espero que les guste esta lección. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.